Pues yo creo que has planteado bien el debate, ¿no? Tenemos una realidad muy nueva, que no olvidemos que nos ha traído un cambio muy reciente, ¿no? Internet se consolida sobre todo a partir de 1995 y es una cosa que a nivel de masas, es una tecnología que a nivel de masas solo ahora está implantándose de forma más frecuente en la vida de la gente. Entonces, como en cualquier revolución tecnológica, yo creo que siempre hay, como has dicho bien, apocalípticos e integrados, ¿no? Personas que están en contra de la tecnología o que piensan que la tecnología puede traer grandes perjuicios, y por otra parte hay personas que creen que la tecnología trae grandes beneficios y que piensan en adoptarla rápidamente y que nos dice que tenemos que abrazarla. Yo creo que estas dos posturas no son totalmente correctas, sino que hay que encontrar, como siempre, un justo medio. Pero sí que es cierto que hay que destacar varios autores, tanto en una postura como en otra. Creo que por parte de los integrados, veríamos gente, podemos defender gente como Jeff Jarvis, que es un autor que es muy favorable a la tecnología y que habla mucho en su libro de ¿y Google cómo lo haría?, ¿no? What would Google do?, de los beneficios de la tecnología, y nos trae a abrazar este paradigma y a realmente dejarnos llevar por esta tecnología que llega y digamos, vernos inmersos en el futuro, ir hacia el futuro. A esto nos invita Jeff Jarvis. Por otra parte tenemos autores más apocalípticos, como podría ser el caso de Nicholas Carr, en su muy conocido libro Superficiales, ¿qué está haciendo Internet con nuestras mentes?, que es totalmente contrario a la tecnología, o que nos dice que Internet lo que está haciendo es perjudicarnos. Por lo tanto, no habría que abrazar esta tecnología, sino que habría que huir de esta tecnología, habría que reducir su impacto. Él básicamente, mientras que Jarvis defiende que Google nos potencia y nos hace mucho más, nos da muchas más capacidades como seres humanos, Nicholas Carr lo que nos dice es que el uso, la exposición a Internet hace que cada vez pensemos peor, que cada vez nos volvamos más superficiales. Frente a estas dos posturas, la de Nicholas Carr negativa y la de Jeff Jarvis positiva, creo que hay varios autores, y en este caso citaré dos españoles, que han encontrado un justo medio, un término más equilibrado. Por una parte, a mí me ha gustado mucho el libro de Anaclet Pons, que es un profesor de la Universidad de Valencia, que se titula El desorden digital y está publicado por Siglo XXI, y en este libro Anaclet Pons nos habla de que, lo que comentábamos antes, ¿no?, que lo digital realmente lo que trae es un desorden. El desorden evidentemente tiene partes positivas y partes negativas. Cuando algo se desordena es muy nuevo, nadie sabe, nadie lo comprende, pero no se trata de algo negativo o positivo por sí mismo, sino que se trata de algo que hay que ordenar. Y tampoco creo que tengamos que tener gran prisa en ordenar el desorden. Creo que en el desorden, en el caos, siempre se generan grandes posibilidades, y aunque genera mucha ansiedad el desorden, creo que las cosas tienen que ir poco a poco madurando, y esta es la tesis que defiende Anaclet Pons en El desorden digital. Y por otra parte, más cercano a lo que es el mundo del periodismo, tenemos el libro de Louis Bassets, que se titula El último que apague la luz, que está publicado por Taurus, y este habla más de la crisis del periodismo, habla del paradigma digital, pero ante la crisis del periodismo. Él no es ni integrado ni apocalíptico, a mi modo de ver, sino que nos dice que lo nuevo ha llegado y que hay que adaptarse a ello, pero defiende mucho un pacto entre la antigua generación de periodistas y la nueva generación de periodistas. Y esto también lo defiendo yo mucho para la edición. No debemos despreciar sin más el acervo de los editores que han hecho su trabajo bien y que han editado libros magníficos durante muchos años, pero tampoco podemos dejar que estos editores antiguos se atrincheren en sus imprentas y desprecien todo aquello que venga de las webs, del mundo que yo represento, quizás del apartado más digital. Y esta sería un poco la postura de Louis Bassets en este mundo, ¿no?, en este mundo del periodismo. No cerrarse a los antiguos modelos de negocio, pero tampoco abrazar lo nuevo sí porque sí, ¿no? No destruyamos tampoco todo el acervo y toda la cultura de los periodistas que han hecho tantas cosas por la democracia en este país y en otros países. Estas serían un poco las dos recomendaciones. Has dicho una cosa muy significativa cuando has hablado del libro de Pons, que no había pensado yo. Dices, en toda época de desorden, sí, hay que ordenar. Y eso es una tarea intelectual y política. Claro, ¿cómo? ¿Cómo hay que ordenar esto? Porque, de alguna manera, en la modernidad hemos pensado que el que ordenaba el caos en el mundo del conocimiento era el intelectual concentrado, el científico erudito,
me estoy acordando de ese cuadro de Miquel Barceló donde tienes a un tipo concentrado en su biblioteca, pero está él solo. Claro, pero eso en el siglo XXI ya no podemos hacerlo. Es imposible. O sea, tenemos esta cantidad de conocimiento que nadie por sí mismo puede saber todo lo que podría saber sobre un campo cualquiera, subcampo de lo que sea. ¿Cómo ves este tema? O sea, ¿podemos, de alguna manera, podemos pensar en ordenar el caos digital aislados? Yo creo que no, evidentemente aquí hay muchos factores. Yo la primera idea que querría destacar es que no tenemos que tener demasiada prisa en ordenar el caos, porque creo que si queremos ordenar el caos con parámetros y con conceptos antiguos, quizás estemos de alguna forma castrando las posibilidades del desorden. Por lo tanto, lo primero que sugeriría sería aceptar el desorden como una fase y no tener demasiada prisa en ordenar, porque si ordenamos demasiado deprisa nos convertiremos en unos neoluditas, ¿no? Acabaremos de alguna forma castrando las posibilidades de lo digital, ¿no? Y esto lo vemos como cuando le decimos a los niños lo que tienen que hacer con los dispositivos. Muchas veces nos equivocamos, deberíamos dejarlos que ellos nos enseñen tocando los dispositivos qué puede hacer el dispositivo que nosotros no hemos pensado. Pero por ir más concretamente a tu pregunta, yo creo que es evidente que la avalancha de información es terrible ahora. Y por lo tanto, la persona o la institución que quiera ordenar esto tiene ante sí un reto enorme. El intelectual, evidentemente aislado, ya no puede ordenar el mundo digital. Tampoco el gobierno, que va un poco, yo creo, demasiado lento ante todo este gran tsunami, ¿no? Y son las empresas, sobre todo las empresas digitales y más en Estados Unidos, las que están tirando del carro y organizando un poco este caos. De hecho, Google simplemente se lucra de ordenar ese gran caos que es Internet, ¿no? Y Google ha encontrado una forma de ordenar el caos que es Internet y obviamente obtiene unos beneficios. Por lo tanto, ¿quién ordena esto? Yo creo que cada vez más debería ser un consorcio, tanto del gobierno, que no puede dejar de lado su papel como regulador y como constructor de ciudadanía, facilitador de oportunidades, pero por otra parte también hemos de contar con las grandes empresas que son las que están construyendo y las que están tirando del carro de Internet, ¿no? Google, Facebook, Twitter, somos muy críticos con ellos, pero de alguna forma son los que han abierto esta posibilidad. Por tanto, yo diría que los intelectuales deben formarse y preocuparse sobre todo por lo que hemos hablado antes, ¿no? De introducir esta idea del humanismo, ¿no? En las nuevas tecnologías, y el intelectual debe apoyarse en la tradición humanística clásica, pero al mismo tiempo el gobierno y las grandes empresas también tienen mucho que decir en cómo se configura este nuevo mundo. Por lo tanto, yo diría que habría que hacer aquí una especie de triunvirato: sociedad civil, intelectuales, grandes empresas y gobierno. Yo creo que el ciudadano tiene, como bien has dicho, por el incremento de la técnica, de las capacidades de la tecnología, tiene más responsabilidad que antes, pero al mismo tiempo necesita una formación, necesita que se le forme en ciudadanía digital, en alfabetización digital, y estos instrumentos que el ciudadano tiene a su disposición debe comprender y debe aprender a utilizarlos de forma responsable. Pero evidentemente estamos hablando de un proceso también de nuevo, ¿no? No se puede pedir al ciudadano que sea responsable y competente digitalmente cuando aún no está formado y cuando aún estos medios de transmisión digitales no están muy bien configurados. Pero desde luego el ciudadano, y ahí yo siempre insisto mucho en el tema de la ética cívica, de la democratización de la sociedad, tiene que ser capaz de poder utilizar estos medios con responsabilidad, ¿no? Estamos viendo muchos casos por ejemplo, de ciberbullying en Twitter, y estamos viendo que las redes sociales potencian mucho la participación para lo bueno y para lo malo. También podemos ahora estar en contacto con personas que tengan nuestros intereses en todo el mundo. Por ejemplo, si a mí me interesan en la navegación, puedo estar discutiendo sobre ello con una persona de Australia que tenga unos intereses compartidos con los míos. Por lo tanto, yo tengo unas grandes capacidades para colaborar, para compartir, para construir espacio público, pero al mismo tiempo también tengo una gran capacidad para destruir espacio público, para insultar, para criticar. Entonces, realmente Internet o las nuevas tecnologías lo que hacen es potenciar capacidades, y lo que tenemos que aprender es a utilizar esas capacidades para construir ciudadanía, para construir sociedad. Al mismo tiempo, estas mismas habilidades también sirven para destruir ciudadanía, sociedad. Por lo tanto, yo creo que lo que el ciudadano necesita es formación y que pase un poco el tiempo para que tanto el gobierno como las empresas puedan generar una estructura, ¿no? Siempre hablamos antes de contextos, ¿no? Al ciudadano, igual que a los medios, le faltan contextos para entender cómo actuar en Internet. Pero hay un aspecto adicional a tu pregunta que quería concretar con un libro, que es el libro que hemos comentado antes de Here Comes Everybody, que está publicado, yo lo he leído en Penguin, y su autor es Clay Shirky, y habla de que no solo el ciudadano tiene una nueva potencia, sino que
esta idea de que el mensaje se emite y se recibe ha saltado por el aire, ¿no? El subtítulo del libro es Here Comes Everybody, ¿no? The Power of Organizations Without Organizations. El poder de la organización sin organización. El problema es que esta estructura piramidal de la que hablabas ha saltado por los aires y muchas veces estamos construyendo una sociedad más peer-to-peer, donde la gente es más igual a los demás, y eso creo que también va a potenciar mucho las redes de colaboración ciudadana. Y este es el otro gran cambio, el consumidor no solo puede ser prosumidor, sino que ha pasado a estar en un mundo de iguales. Y esto puede ser muy interesante para la democracia siempre que se aprovechen las posibilidades. Ahí entraría también el libro de Lanier, el que habéis comentado en vuestra web, sobre todo por el tema, es que cuando has hablado de la democratización y de la sociedad peer-to-peer, cada uno no deja de pensar en las grandes utopías políticas. Yo soy un convencido de que necesitamos de las utopías, aunque sea un poquito. Pero claro, por otro lado, también a veces las utopías les hemos tenido mucho miedo en el siglo XX porque sabemos a dónde han llevado. ¿Verías alguna manera de vincular esto con la utopía de la que hablaba Lanier en su libro, de aquellos informáticos de los 90? Claro, yo me gusta que cites a Jaron Lanier porque es un autor que a mí me interesa mucho, y su último libro que está en debate, que es ¿Quién controla el futuro?, que ha salido recientemente y ha movido mucho el debate en Estados Unidos. Y la idea esta es muy interesante. ¿Quién controla el futuro? ¿A quién le pertenece el futuro, ¿no? Entonces, la utopía política es que el ciudadano, igual que Internet nos ha preparado para un mundo en el que tú puedes tener un acceso al conocimiento, cosa que anteriormente cualquier ciudadano, imaginamos ahora, por ejemplo, un adolescente de Kenia que tenga conexión a Internet, en teoría puede acceder a una cantidad de conocimiento brutal que nunca podía antes haber imaginado. Pero al mismo tiempo esta utopía tiene sus contrapartidas y hay que ponerle sus cortapisas, hay que tener cuidado con esto, porque al mismo tiempo hay que preguntarse, como hace Jaron Lanier, ¿no? Hay una frase, hay un aforismo que me gusta mucho de él, que es Who owns the cloud that connects the crowd? ¿Quién controla la nube que conecta la masa, ¿no? Porque estas masas conectadas, que pueden intentar llevar a cabo una democracia participativa, directa, están interactuando en unas redes que son controladas o que son propiedades muchas veces de grandes empresas y están intervenidas por el gobierno, ¿no? Como hemos visto en el caso de Snowden, ¿no? Entonces, la utopía política, ¿las redes facilitan la utopía política? Sí, facilita la participación, dan nuevos instrumentos, pero al mismo tiempo la participación política se vuelve más compleja, porque viene mucho más mediada, ¿no? Si tú y yo hablábamos de política en una cafetería, pues ahí había unos intermediarios, relativamente pocos intermediarios, tú y yo teníamos una conversación en directo, nadie nos grababa, ahora en las redes todo está monitorizado, ¿no? Y por lo tanto, utopía política sí, por supuesto, y la red, de nuevo, incrementa nuestras capacidades, pero incrementa la capacidad del ciudadano, pero también incrementa el poder del gobierno y de las empresas para controlar al ciudadano. Por lo tanto, el ciudadano, volvemos al punto anterior, debe estar mucho más formado, y creo que más bien el ciudadano cada vez quiere hacer las cosas más sencillas, ¿no? Estamos yendo a los tablets y a los móviles frente a los ordenadores personales, cada vez queremos configurar menos las cosas, darle solo a un botón, y este empoderamiento del ciudadano pasa totalmente por lo contrario, pasa por aprender muchas de las cosas que las empresas y el Estado saben de nosotros. Por lo tanto, deberíamos aprender a usar la red, para que la red estuviera al servicio de la utopía política. Bueno, yo volvería a recomendar aquí Jaron Lanier, que he comentado, ¿Quién controla el futuro?, pero hay otros libros, como por ejemplo Big Data, la revolución de los datos masivos, publicado por Editorial Turner hace 1 año y medio, y nos explica muy bien cómo funciona este nuevo poder del algoritmo, ¿no?, que comentabas. Realmente volvemos a la idea del ciudadano. El ciudadano tiene que entender la red. Este sería un poco la base, ¿no? El ciudadano hasta ahora ha sido muy usuario, pero realmente no ha entendido cómo el poder ha estructurado la red, cómo funciona la red, qué es un servidor. Esta metáfora, por ejemplo, de la nube, que es una metáfora totalmente engañosa desde mi punto de vista, ¿no? Y luego tengo en la nube, mis canciones están en la nube. Realmente hace poco estaba en la exposición de Big Bang Data del espacio de Telefónica, y nos explican que la nube realmente es una metáfora muy engañosa porque hay unos cables que cruzan el océano, hay unos servidores. Cuando tus datos están en Gmail, hay un ordenador físico que los tiene. Por ejemplo, si yo te digo a ti, bueno, es que tu email está en la nube, tú a lo mejor esto lo ves como, bien, pues no sabes muy bien dónde está, pero tú tienes acceso. Pero si yo te dijera, tú vas a tener tu email alojado en el servidor de una empresa, esto quizás ya te fastidiaría más, ¿no? Entonces, esta es la idea, que el usuario debe comprender realmente la estructura de la red. La respuesta en este caso giraría en torno al concepto de seducción, ¿no?
Han, como muy bien has dicho, en varios libros que tiene la editorial Herder, nos habla un poco de cómo el ciudadano se autocontrola hoy en día y cómo los poderes se las han ingeniado para que el propio ciudadano sea el que sea, como dice Han, panóptico de sí mismo, que se desvele, se revele, ¿no? Entonces toda esta idea de las redes sociales que fomentan que compartamos todo, que en cualquier momento digamos con quién estamos, dónde estamos, lo que nos gusta, los likes, los retweets, el poder realmente nos da unas grandes capacidades, pone estas redes digitales a nuestro servicio y en teoría somos libres de consumir, de comunicar, de conectar con los otros, pero al mismo tiempo utiliza esta libertad para conducirla tanto hacia el consumo como hacia la comunicación en redes sociales que desde luego están muy monitorizadas. Cuando nosotros publicamos un tweet, por ejemplo, lo hacemos en 140 caracteres, pero este tweet tiene 33 metadatos que sirven para geolocalizarnos, para controlarnos y para saber dónde estamos. Por lo tanto, la respuesta es sí, la respuesta es que el poder se ha sofisticado mucho, ya lo empezó a ser con la sociedad de consumo, cuando nos llevaba hacia el trabajo, pero nos decía que podíamos redimirnos consumiendo gracias a este trabajo que hacíamos, ¿no? Pues ahora ha sucedido lo mismo, pero con el mundo de la comunicación. Nos permite comunicar mucho y estar en contacto con todos por WhatsApp o mil tecnologías, pero al mismo tiempo su capacidad de monitorizar esta tecnología y de controlar aquello que pensamos ha aumentado muchísimo. Y ahí de nuevo, y para finalizar, la respuesta es la misma. Ciudadanía digital y comprender qué está pasando en estas redes que usamos para poder usarlas y elegir de verdad libremente si las utilizamos o no. Muy bien, muchísimas gracias, Antonio. Estos libros, algunos, bastantes, todos, ¿no? En realidad. Prácticamente todos los de los que he hablado los tenemos. Pues todos los que hablan los podéis consultar en su página web, una página web fantástica, que ya os he comentado en foro, librosensayo.com. Ahí los tenéis reseñados, vídeo reseñados y en algunos casos hasta discutidos en foro. Para nosotros, un privilegio tenerte, Antonio. Muchísimas gracias.